Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa con la abogada de inmigración Angélica González Blanco. Ella es abogada de inmigración en Canadá, así que vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Angélica. Angélica, muy buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Cari. Muy bien. Emocionada de estar aquí compartiendo contigo este espacio. Gracias. En Canadá existe una reglamentación y me gusta siempre aplicarlo y es que eh, existen abogados, existen consultores de inmigración, existen eh, profesionales en el área. Yo soy abogado de profesión y mi título en Canadá es un Immigration Practitioner, es decir, que mi especialidad es bajo la ley, soy vigilada por el Law Society of Ontario. Todavía no he tenido la dicha de que me llamen a la barra, pero en poco tiempo va a pasar. Ojalá que sí, ojalá que pase muy pronto. Angélica, bueno, quiero antes de arrancar el programa que aclaremos algo. Todo lo que se habla en este programa no debe ser tomado como una asesoría legal. El objetivo de este programa es informar y educar a la comunidad. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Angélica? Hoy vamos a hablar de una figura interesantísima que existe bajo la ley de inmigración canadiense que se llama razones humanitarias y de compasión. Pienso que es una de las figuras más altruistas y de mayor contenido humano, como es el espíritu canadiense sobre las leyes migratorias. Em, Se llama así, razones humanitarias y de compasión o Humanitarian and Compassionate Reasons Applications. Ok, ¿cuáles son algunas de las razones humanitarias más comunes por las que las personas buscan refugio en Canadá? Bueno, a veces pasa eso, la gente confunde las razones humanitarias con el refugio o asilo político, pero son dos cosas distintas, ¿ok? Ok. Razones humanitarias, como su palabra lo dice, tiene que ver con la parte humana y compasiva. Cuando hablábamos hace un tiempo atrás del asilo político o el refugio, hablamos que la evaluación legal sobre este proceso está dado en la persecución que una persona sufre por razones establecidas dentro de la Convención de Refugio de 1951. En este caso en particular hablamos de circunstancias, no hablarle de razones, sino circunstancias que no están descritas en la ley, que Ujú. hacen acreedor a esa persona a poder obtener una residencia permanente a través de la discreción que un oficial de inmigración tiene y que le es concedida por la ley. Entonces, en otras palabras, es una avenida única y excepcional para casos únicos y excepcionales que no están concedidos o no están contemplados en la norma. Ok, ok. Entonces, ¿cuáles más o menos serían estos criterios y procesos para solicitar este asilo humanitario, se llama? No, no es un asilo y me encanta que me preguntes eso, ¿sabes? Porque muchísimas personas, voy a arreglar mi libro que siempre se cae. Creo que lo tengo, lo he ojeado, lo cuarto, lo cuarto. Muchísimas personas me hacen esa pregunta porque para las legislaciones domésticas de otros países y para, sobre todo para la comunidad hispanoparlante, Ujú. no tenemos ese concepto claro de qué es el asilo político y qué es una razones humanitarias. Entonces, hablemos de razones humanitarias. Legalmente yo debo probarle a Inmigración Canadá o al oficial que va a evaluar el proceso que yo he sufrido, yo como aplicante he sufrido un daño irreparable. Un daño, puede ser un daño emocional, físico, psicológico, y que ese daño irreparable que yo sufrí está más allá de mi propio control. Es algo que vino, que yo no provoqué, que yo no busqué, que se dio por la naturaleza. Por ejemplo, que yo tenga una condición, una persona que de pronto le tenga alergia. Te voy a decir algo que me pasó en un caso hace muchísimos años, una persona que le tenía alergia al clima de su nacionalidad.
Entonces vivía en un país tropical y no importaba dónde viviera, no podía sobrevivir porque le daba mucha rasquiña, entonces no tenía una condición propia de vivir. Y cuando vino al nórdico, que es la parte norte de América, que es donde estamos nosotros localizados, el clima le asentó su vida. Entonces su bienestar emocional y físico mejoró estando en Canadá porque vino de visita y a través de ese bienestar y probó que tenía, pudimos conseguir una residencia permanente. Entonces, si vemos en el caso que estoy explicando, la persona no, no provocó tener esa alergia, ella no le Claro. pasó. Es una condición humanitaria, claro, porque no podía trabajar, porque se rascaba, tenía que estar mucho tiempo encerrada en un lugar, no podía estar en donde hubiera humedad, entonces no podía salir a trabajar, o sea, su derecho al trabajo, a la distracción, a la recreación. Y era una niña muy joven, en esa época tenía 21 años, entonces no tenía un tipo de vida conducente que la llevara a algo bueno o que tuviera los mínimos derechos de un ser humano. No los podía ejercer, no porque la ley no se lo permitiera o porque la perseguía, simplemente porque esa condición que no la buscó ella la llevaba a ese tipo de cosas. Entonces son cosas que no están buscadas por ti, que te llevan a tener un caso excepcional y no hay ninguna legislatura o de las que yo conozco hasta la fecha que consagre, bueno, si una persona tiene una alergia y no puede vivir en un país, le podemos dar la residencia permanente porque no lo he visto, ¿no? Entonces, esa discreción que la misma ley, que la ley en el estatus o en Latinoamérica se puede conocer como código, le da al oficial de migración para que él, bajo el entendimiento del caso, considere que es un caso humanitario y de compasión y pueda entregar la residencia permanente. Perfecto, perfecto. Y cuando aplicamos a este tipo de refugio o visa o algo, Este caso no es un refugio, es una aplicación a una residencia permanente bajo razones de humanidad y compasión. Claro, y las personas que van bajo razones humanitarias para Canadá, ¿qué apoyo le brinda el gobierno canadiense? Fíjate que el gobierno te da bajo discreción la posibilidad de hacerte residente permanente del país. Y al hacerte residente permanente del país vas a tener los mismos derechos que cualquier otro residente permanente. Entonces, si hablamos, yo pienso que el común de las personas que no han vivido en Canadá, que no conocen Canadá, siempre conocen el buen nombre de nuestro país en donde abrazamos a la gente, tenemos este corazón de bienvenida pero no siempre quiere decir que el gobierno va a patrocinar o a subsidiar a las personas que estén aquí. En los casos de las razones humanitarias y de compasión, la persona puede obtener una residencia permanente y como residente permanente, entonces podría acceder a todos los beneficios que cualquier residente permanente en Canadá tiene. Claro, o sea, su permiso de trabajo, No, derecho. se convierte en residente permanente, ya no necesita permiso de trabajo. Por su residencia, es como si tuviese el green card para ustedes. Entonces, por su residencia es libre de trabajar, de viajar, de todos los beneficios. En Canadá, la única diferencia entre un ciudadano, y es interesante que lleguemos a ese punto, y un residente permanente es que el ciudadano puede votar y el residente permanente no. Ni siquiera tenemos la diferencia entre, por ejemplo, un residente permanente quiere patrocinar a sus papás y un ciudadano también, se demora exactamente igual. No está uno por encima del otro en términos de procesos migratorios, ni tampoco tiene derechos propios que sean, digamos, de una clase inferior al ciudadano. La única o valor superior que tiene un ciudadano canadiense sobre un residente permanente es que puede votar y elegir a quien nos va a gobernar. Ah, mira qué interesante. Entonces no hay mucha diferencia, o sea, nada más eso, el que puede ejercer el derecho al voto, más nada. Ok, me surge una pregunta. Soy bajo esta figura, tengo mi residencia permanente. ¿Me puedo hacer ciudadano? Claro. ¿Qué tengo que hacer? Para ser ciudadano tienes que cumplir con las obligaciones que un residente permanente requiere, es decir, vivir como residente permanente del país.
por un término no inferior a 3 años, o sea, Ok, 1095 días, ok. en un periodo no superior a 5 años. Entonces, la persona adquiere su residencia permanente hoy, 1 de enero del año 2023, y nunca sale de Canadá, muy probablemente el 1 de enero del año 2026 al 1 de enero, no, el 2, porque tienen que cumplir primero los 1095 días continuos o discontinuos, pero tiene que ser en ese periodo no superior a 5 años, Ujú. se puede hacer, comenzar a hacer su aplicación para hacerse ciudadano de Canadá. Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar de las organizaciones perdón, se me enredó la lengua. Corta. Ok, ahora vamos a hablar del papel de las organizaciones no gubernamentales en cuanto a la provisión de asistencia humanitaria a las personas que aplican a esta figura en Canadá. Bueno, fíjate, Canadá tiene una, digamos que tiene, por su buen nombre y su trabajo a través de los años, como un país humanitario que guarda a la gente en necesidad a través del asilo político, Ujú. tiene, en todo el país diseñado un proceso que se llama settlement workers o trabajadores de asentamiento, diría yo en español. Estoy traduciendo a mi manera en mi español porque podría otra persona desde otro punto de vista decirlo de otra forma, Ujú. pero son trabajadores de asentamiento que buscan darle guía a la gente de cuáles son los principios sociales del país, obviamente el aprender la lengua. Recuerda que Canadá es un país bilingüe en inglés y francés, dependiendo en qué Correcto. lugar te encuentres. Y tenemos una división política que va desde las provincias, que se equipara a los estados en Estados Unidos, las Ujú. municipalidades. Entonces la persona entra a educarse de cómo es la sociedad canadiense. Estos estamentos están allí para asistir al extranjero. En Canadá se conoce a la persona que está en un proceso por entrar o que acaba de entrar como newcomers, ¿ok? Los que Ok. acabamos de llegar, las personas que acaban de llegar al país. Y entonces estos newcomers o estas personas que son catalogadas como newcomers tienen muchísimas ayudas dentro de entidades no gubernamentales, pero que reciben fondos del gobierno. O sea, son non-profit organization o organizaciones sin ánimo de lucros que no son gubernamentales, pero que reciben fondos del gobierno para asistir a todas estas personas que vienen a Canadá a reestablecerse o a asentarse Ok. en este país. Entonces, como te explicaba hace un poquito de tiempo, la persona cuando es acreedora a unas razones humanitarias termina siendo residente permanente del país. Y como newcomer, como residente permanente del país, va a acceder a todo este tipo de garantías que son propias de un gobierno socialdemócrata como lo es Canadá, en donde busca el bienestar social. Canadá tiene dentro de su estructura, y si viéramos a Canadá como una persona, yo diría que el espíritu o el alma de Canadá está basado en el socialismo democrático, ¿no? Ok. Socialismo puro, en donde busca el bienestar de la sociedad en El términos colectivo. globales. Entonces, Perfecto. sí, manejamos los términos capitalistas, existe esto, pero el principio socialdemócrata siempre lo vas a encontrar al fondo de toda norma en Canadá, porque eso es lo que somos. Somos una monarquía establecida bajo esos principios. Claro, hay como un equilibrio, pues, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿correcto? Sí, eso es el espíritu, ¿no? El Del espíritu. país. El espíritu del país, porque tenemos que ver que en la vida real, y yo amo Canadá, soy canadiense, pero obviamente con este acento no nací aquí, pero para mí home es Canadá, no ningún otro país en el mundo, y no vine a Canadá por nada distinto a mi elección. Entonces, lo importante aquí es que existe un mundo real y aquí Claro. existe, bueno, el trabajo, si tú quieres, todos los principios propios del capitalismo, pero con un toque social. Ok. Entonces,
Eso no es que todo el tiempo las personas vienen a vivir del Estado y quieren hacerlo aquellas personas que se aprovechan de la nobleza del alma de Canadá o del Claro. sistema canadiense, pero no es así. Aquí todos trabajamos, aportamos mucho para que el nivel social se comparta. Por eso es que el nivel de contribución del ciudadano a través de los taxes es bastante alto, pero también tienes de vuelta un nivel de contribución del Estado. Entonces Claro. hablamos de una medicina social, por ejemplo. Claro, claro, totalmente. Vamos a hablar ahora de la crisis humanitaria mundial. ¿Cómo ha respondido Canadá ante esta situación y qué acciones ha tomado para brindar ayuda a quienes más lo necesitan? Mira, a través de muchas figuras, ¿no? El tema de nosotros hoy es razones humanitarias y compasión bajo un sistema legal, bajo la jurisdicción o ordenamiento jurídico canadiense, pero frente a la crisis real que hay en el mundo, tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ujú. Oh, Pues, perdón, perdón. Empiezo otra vez. Tenemos el conflicto. vemos el conflicto entre Rusia y Ucrania. Canadá inmediatamente creó una avenida Ujú, muy parecida a lo que ustedes tienen allá como el TPS, que es correcto. un permiso de trabajo para aquellos ucranianos que tuviesen familiares aquí por un término, pero este sí es por 2 años y las personas pueden llegar y podrían adquirir la residencia permanente por otras avenidas, pero Ujú, no son asilados políticos. Es una total. avenida de socorro. También tomó medidas a través de la crisis en Afganistán, trajo refugiados de Afganistán entre el año 20, antesito de la pandemia y durante la pandemia, trajo ciudadanos afganos eh, ayudándoles a este tipo de cosas. No solamente eso, sino también ha tenido la disposición de ayudar a naciones que no solamente que se encuentren en conflictos políticos, sino en conflictos Ok. humanitarios, o sea, cuando por ejemplo, estuvo la parte, lo que pasó en Haití hace un par de años atrás, les dieron la oportunidad de no remover a las personas que estaban aquí, mientras que el conflicto siempre toma medidas buscando la protección del ser humano como tal. Por eso yo siempre hablo que sí, yo me imagino a Canadá como Canadá, siempre que pensamos en Canadá y son los colores de mi firma, es blanco Ujú, con rojo, ¿no? Entonces yo me imagino un oso blanco muy grandote, pero con un corazón rojo así que se le nota, porque es un país así, que te abraza, ese osito que te abraza y te da, pero cuando tiene que ser aguerrido, es aguerrido. Entonces es un país que tiene un corazón bueno, que aspiro que el desarrollo de la sociedad ujú. no lo dañe porque puedes pellizcar un poquito una vez al osito, 2 veces, 3, pero va a llegar un momento en que el oso se va a molestar y va a arañar. Y yo aspiro que tengamos la decencia y el respeto por este amor al prójimo y a la humanidad que le tiene el alma de este país y que lo respetemos las personas que deciden hacer de Canadá su hogar. Un país en donde, mira, hay muchas cosas a las que debemos mirar. Por ejemplo, ¿sabías que en Canadá la venta del alcohol Ujú, está en cabeza del Estado? La provincia, por ejemplo, yo vivo en la provincia de Ontario, es ujú. quien distribuye el alcohol. Y me dice, pero Angélica, ¿y eso por qué? Mira, Claro. el alcohol es legal, nadie ha dicho que aquí el alcohol es ilegal, pero es que nosotros, los contribuyentes, pagamos la medicina. Si una persona sufre excesos, va a ser una persona enferma. Entonces, para tener mejor control, Ah, mira. existe, fíjate que las licoreras no son abiertas, hay licoreras abiertas a día de la noche, o sea, no es que no hay licoreras, sino los dueños de las licoreras es la provincia per se. Es el Estado en cierta forma, a nivel estatal en tu caso o provincial, aquí. Ujú. ¿Y por qué? Porque controlan que no se le venda a los menores de edad, tienen un control más
Y eso no quiere decir que aquí no encontremos cualquier tipo de licor, ¿no? Encontramos Claro. licor de cualquier parte del mundo y aquí la gente puede tomar cerveza. El canadiense por el clima nosotros por el clima pasamos mucho tiempo encerrados en cierta forma y pues de una u otra forma creo que somos unas personas que tendemos a tomar alcohol y el gobierno es tan consciente de eso que bueno, yo lo comercializo, pero yo lo controlo. Claro, claro. Mira qué interesante. Mira qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Angélica, porque es momento de hacer una pausa y ya regresamos con más de toda esta información, razones humanitarias para ir a Canadá y cómo Canadá los va a recibir. No se vayan, que ya volvemos con más de este programa de Angélica González, abogado de inmigración en Canadá. Estamos de vuelta con más de Angélica González, abogada de inmigración en Canadá. Y en el corte anterior estábamos hablando de que el Estado controla el Estado o, ¿cómo me dijiste que se llamaba, Angélica? Que se me van porque la provincia controla el tema del alcohol. ¿Ok? Me dijiste que es bastante controlado porque vigilan mucho que el alcohol no llegue a los niños, ¿ok? A los menores de edad. Pero ahora te pregunto, ¿es tipo que lleva un control de que lo que Ari López ha comprado en el mes, por ejemplo, o no? No, es el expendio. El expendio es como yo lo vendo. O sea, tú encuentras rones, whisky, brandy, todo lo que tú quieras, tú lo puedes comprar. Okay. Nadie te está diciendo que no, pero no es un negocio privado que de pronto alguna persona sin escrúpulos le pueda vender a un menor de edad o pueda vender, ¿sí me entiende esa parte? Y también yo pienso que en cierta parte el gobierno va a obtener una ganancia porque te explicaba por el clima y aquí el licor, o sea, tú puedes tomar y no sientes tanto como cuando estás en un clima tropical. Pero lo que te trato de mostrar es cómo el espíritu de ese oso blanco grandote te protege. Protector, no de control de que interviene en tu vida, sino de control de protección a la misma sociedad. Mira qué importante. O sea, hay una gran diferencia entre control y protección. Sí, son dos cosas distintas. El control lo ejercen para proteger y una otra cosa es el control para coartar o cortar tus libertades. Son dos cosas distintas. Totalmente Aquí no te están diciendo no puedes tomar o no puedes elegir si tomas o no. Aquí lo que te están diciendo es yo controlo esto para tu protección guardando todas las limitaciones propias de un Estado de Derecho, ¿no? Claro, porque ese oso te quiere bien, te quiere sano, te quiere saludable, definitivamente. Ese oso te necesita para él estar saludable. Claro, definitivamente. Ese oso sin ti no puede vivir. Es la diferencia entre cualquier socialismo de cualquier mundo, de cualquier siglo, por no comparar con nadie, a este socialismo. Es un socialismo que busca es que tenemos que estar bien como sociedad, sin negar la protección y el desarrollo de la sociedad como tal. En algunos casos, pero ya eso es una cuestión muy personal mía, pienso que a veces los canadienses somos muy de proteger tanto que somos permisivos en muchas cosas, ¿no? Hay cosas que hay que poner límites, pero ya esa es mi opinión personal y no es el espíritu de ese oso blanco con rojo, entonces no estaría hablando bien. De tal forma, ligando la conversación que tenemos con el tema nuestro, que es las leyes de inmigración a Canadá y cómo las leyes de inmigración a Canadá son proactivas, buscando hacia el inmigrante que tenga un respaldo en el país, se creó esta figura porque dijo, bueno, el legislador dijo, bueno, fíjate, tenemos el patrocinio a los padres, a los hijos, la persona que puede venir por profesional, por empresario, por inversionista, aquella persona que se destaca en un deporte puede venir como una persona para aportarle a la sociedad. Cada provincia tiene su propio diseño de cómo se maneja su proceso migratorio para la provincia. Pero ¿qué pasa con aquello que no sabemos que puede pasar y que la vida puede cambiar? En Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá, tenemos un sistema legal coinsuetudinario. ¿Qué quiere decir eso? Que las leyes evolucionan de acuerdo a la costumbre social. Claro. No es de pronto para nosotros los que venimos de Latinoamérica, venimos de países que están regidos por un sistema legal
civil codificado que viene del derecho romano, en donde está una norma que está prehecha y que el ciudadano tiene que acogerse, y para cambiar esa norma tiene que haber un proceso legal. En Canadá la ley es un poco como en Estados Unidos, más dinámica, más rápida, se mueve a mayor velocidad de acuerdo a cómo se mueve la sociedad. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, un delito que es un harassment o un acoso cibernético. Eso es un delito. Y de pronto en algún país en Latinoamérica de pronto todavía no es delito porque no existe una norma legal que lo describa como tal. Entonces, va a ese ritmo, y el legislador al momento de hacer la ley de inmigración dijo, bueno, y si pasa algo que no está previsto, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, le vamos a entregar esta discreción. Discreción quiere decir que el oficial tiene la oportunidad de evaluar y tiene la decisión de determinar si sí o no con respecto a lo que vea en este tipo de casos. Y este tipo de casos son dados para aquellas personas que tienen algo que ellos no pudieron prever y que Canadá puede ser su lugar y que ellos puedan probar, porque la carga de la prueba está en quien lo aplica. O sea, yo no puedo decir, bueno, ¿sabes qué? En el caso que te contaba de la niña con la alergia, correcto, yo tuve que probar, o tenemos que probar que yo tengo la alergia, cómo me dio, porque el país tiene que ver que tus alegatos son correctos. Pero vuelve ese oso protector a mirar a la gente que necesita alrededor de él. Mira, Angélica, nos queda poco tiempo, pero hay una pregunta súper importante. ¿Qué pasa con la reunificación familiar para estas personas que han llegado por razones humanitarias a Canadá? ¿Qué medidas ha implementado el gobierno canadiense para facilitarlo, para facilitar esa reunificación familiar? Me encantan tus preguntas porque siempre me llevan a una explicación bastante fuerte. Y a mí me encanta que tú explicas como para que todo el mundo pueda entender. Ok, es interesante la pregunta porque todo el mundo, sí, yo llego por razones humanitarias y compasión, pero ese es el vehículo. Pero cuando tú llegas, ¿llegas a qué? A una residencia permanente. Y como residente permanente, puedes patrocinar a tus padres, a tus hijos, todos los derechos que tienen. Entonces, las razones humanitarias también pasa, es que, por ejemplo, si la titular, en el ejemplo que les contaba, era una persona soltera, pero suponiendo que esa persona hubiese sido casada y tuviese unos hijos menores de edad, la situación de esa persona en su país afectaba a toda la familia, y si estuviesen con ella en ese momento, porque pues el caso real fue una persona soltera, toda la familia está sujeta dentro de la misma forma jurídica o dentro de la misma aplicación jurídica. Entonces, siendo la niña con la situación de la alergia el principal aplicante, no quiere decir que su esposo o compañero permanente y sus hijos no entraran dentro del proceso. Ok, perfecto, perfecto, fantástico. Hay otro temita, los niños no acompañados. ¿Qué pasa con los niños no acompañados? ¿Qué políticas ha tomado Canadá con respecto a esto? ¿Cómo les brinda protección y asistencia? Mira, los niños son intocables en este país. Constitucionalmente tienen derecho a la educación independientemente de qué parte del mundo sea, qué tipo de estatus tenga, eso no importa. Un niño en su casa te van a preguntar inmediatamente si es un niño que hace aquí porque no está en el colegio. Ok. Ok, el principal, eso. Pero hay que verlo desde el otro punto de vista, desde el niño no acompañado que por alguna razón está en territorio canadiense, ya sea porque huye o lo que sea, el gobierno designa un representante legal. Ok. Fíjate que es interesante ver ese medio porque ese fenómeno, acuérdate que Canadá está después de Estados Unidos. Entonces, la frontera de Canadá es con Estados Unidos o arriba con Greenland, arriba o con el Polo Norte y del otro lado Rusia, ¿no? Correcto. Entonces, nosotros del norte hacia acá no tenemos inmigrantes que se vengan a pie, a no ser que sea una foca. pero del sur hacia el norte sí tenemos inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros inmigrantes que puedan llegar a la frontera canadiense son los que vienen de Estados Unidos. Entonces, acaba el gobierno de Estados Unidos y Canadá no hace mucho, hace menos de un mes, entre el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, entre los dos alargaron
amendment, ellos hicieron un arreglo, no sé, se me trabó la lengua ahorita, hicieron una modificación del acuerdo del tercer país, en donde no permiten que una persona que haya pedido asilo, que pase por Estados Unidos y no tenga familiares en Canadá, pida asilo político en Canadá. Tiene que pedir primero asilo político en Estados Unidos. Oh, wow. Entonces, esa persona, si quiere pedir asilo político en Canadá, tiene que tener un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, hasta los tíos. Entonces, ¿qué pasa y cuál es el fenómeno que se ve en donde esta figura de razones humanitarias y de compasión puede ser viable para los niños que han llegado a Estados Unidos? Recuerda lo que te acabo de explicar de la parte geográfica, no acompañados. Y llegaron no acompañados a Estados Unidos de 9, 10 años, caminaron. No sé si has visto el libro que escribió, creo que es una persona de El Salvador que entrevistó hace poco Al Punto, Jorge, en donde muestra que el niño se vino a pie solito. Ay, Dios. Desde El Salvador y llegó a Estados Unidos. Hoy día es un hombre. Y escribió un libro hermoso que el que lo quiera leer. Mi libro habla sobre lo que tú tienes que hacer antes de emigrar consciente. Pero un niño que solamente oía a su papá por el teléfono y la mamá le tocó salir a irse a Canadá. Entonces, a Estados Unidos. A Estados Unidos. Este niño se vino solo a pie. Hay muchos niños como él que vinieron solo y llegaron a Estados Unidos, que de pronto nadie los vio y entraron y están en Estados Unidos y hoy día son personas de 25 años o 30 años o lo que sea y no tienen estatus y son como unas personas invisibles en una sociedad. No existen. Entonces, esas personas, en cierta forma, tuve la oportunidad de atender un caso hace un tiempo atrás de un niño de un niño que hoy día es un hombre que viene con esta historia y llegó a Canadá y dijo, yo no hablo ni siquiera el idioma de mi país. No lo entiendo. Claro. Y en el país en donde crecí, no soy un fantasma. ¿Yo ¿Sí? qué hago? Yo no vine aquí porque él era menor de edad, lo sacaron a la calle, en el camino los papás murieron. Y yo qué hacía, yo tenía que seguir con la gente. No tengo voluntad ni decisión y probamos eso. Y hoy día es un buen ciudadano canadiense. Entonces son esas personas que la vida los puso, fíjate que ya no es una condición física, ya no es una enfermedad, sino que la vida los parqueó en una situación que ellos no podían o no tenían otra forma de defenderse y lo pudieron hacer. Y se pudo dar, eso fue un tiempo atrás, las leyes eran un poco distintas, pero un niño de esto, que en Estados Unidos podría ser hoy un ciudadano que no existe, pero existe, sería un sujeto completo a unas razones humanitarias en Canadá, dependiendo del caso de cada uno. Recordemos siempre que los procesos migratorios son únicos y son tan únicos que dependen del ser humano que está detrás, único, porque todos somos seres humanos únicos. Entonces no puedo generalizar, que entonces me van a decir, Angélica está diciendo que todas las personas que llegamos a Estados Unidos pueden venirse acá, porque yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que las razones humanitarias son tan humanas que miran el drama humano de un menor de edad que se convirtió en un adulto y que no tenía que hacer. ¿Cómo se devuelve una persona que llega a los 9 años, que no habla ni siquiera español, cuando tiene ya 18, que habla y que no sabe otra cosa sino la que aprendió? Claro. Entonces, su país no es a los 30 años, tú ni te acuerdas cómo era. Sí, no, claro, imagínate. Entonces, no tiene un recuerdo muy, muy grande o sea, capaz que un recuerdo muy vago, pero sin relaciones, sin puntos, sin la idiosincrasia, sin la sociedad. Sin familia, porque su familia inmediata, en este caso, murió. Pero bueno, Angélica, ¿dónde podemos comprar tu libro? Mi libro, ayer veía esas cosas que te recuerda Facebook. Sí. Y el día que yo publiqué, ya tengo mi libro publicado hace 2 años. Y a la semana se convirtió en bestseller en Amazon.com. En Amazon.com lo puedes tener. No pierdas tu libertad por emigrar, diría yo, pero yo le puse no por emigrar a Canadá porque es donde vivo, donde litigo y de donde he recopilado toda la información. Pero este libro habla de las renuncias y el
yo diría que el acto interno de confesión interna de cada ser humano cuando decide emigrar. ¿Qué acto, qué debo prepararme yo internamente para emigrar y qué debo ver con mis propios ojos, no de mis ojos de aquí hacia afuera, sino de aquí hacia adentro? Porque el éxito de un proceso migratorio está dentro de la disposición del emigrante como tal. Cuando el emigrante mira hacia adentro y toma decisiones claras y concisas de lo que va a mirar hacia afuera y a lo que va a renunciar, su proceso migratorio va a ser un éxito desde el punto de vista emocional, físico, financiero y 100% legal, porque la persona puede escuchar y entender lo que va a hacer. Si la persona no hace ese acto de contrición consigo misma, no funciona. Eso está aquí, en este libro. Bueno, ya saben que si ustedes tienen intención de emigrar, cómprense el libro para que puedan estar preparados y puedan hacer una migración exitosa. El tema de razones humanitarias, Angélica González Blanco es abogada de inmigración en Canadá. Su página web es www.angelicagonzalezblanco.com. Hay un número de contacto que es 1-888-796-7801 y la cuenta de Instagram, @Angélica González Blanco. Angélica, gracias por toda la información que compartimos hoy con la audiencia y nos vemos en un próximo programa. Gracias a ti por dejarme explicarle al mundo sobre este oso blanquito de corazón rojo. Nos vemos en un próximo programa.